Buenos días, hermanos. Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Respiratorias por diversas razones, ¿no? Cambio de clima, etcétera. Así que cuidémonos, pero me da mucho gusto verlos a ustedes aquí, hermanos, a pesar de esta ola de virus y bacterias que estamos pasando en estos días. Amén. Vamos a ir, hermanos, a la palabra, si son tan amables, Hechos 11, capítulo 11, verso 1. Hechos 11, verso 1. Si es tan amable, estamos en pie para leer el verso 1, hacer una oración y luego ya nos sentamos para atender, hermanos, al mensaje de esta mañana. Hechos 11:1. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor dice así: Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Oramos. Padre, te doy muchas gracias por este día. Es una bendición poder estar reunidos para adorarte, para oír tu palabra, para compartir con nuestros hermanos nuestra fe. Te ruego que me ayudes a exponer este mensaje con amor, con sabiduría, que solo tu nombre sea glorificado, que tu palabra sea interpretada correctamente, tu mensajero sea usado por tu misericordia y tu pueblo, Señor, edificado, porque tú les amas y quieres, Señor, lo mejor para ellos en este día y a través de este sermón. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a meditar, hermanos, en el tema titulado La primera iglesia gentil. La primera iglesia gentil. El domingo pasado, como saben, tuvimos una pausa, pero hoy vamos a continuar, hermanos. Tuvimos una pausa de este libro, el libro de Hechos. ¿Para cuántos, hermanos, la exposición de este libro hasta donde vamos ha sido de bendición? En lo particular, a mí me ha traído mucho entendimiento de muchos temas. Dicen que el que enseña aprende dos veces, y eso es cierto, porque sinceramente mi alma, hermanos, ha sido grandemente bendecida en el estudio de este libro. A modo de repaso breve, hermanos, recordemos que Hechos consiste en los primeros 30 años de la iglesia cristiana. Es el relato de cómo el evangelio fue viajando desde Jerusalén hasta la capital del Imperio Romano. Y hemos estado viendo este camino, este curso que el evangelio ha ido llevando, hermanos, desde Jerusalén y hasta el último. Cuando lleguemos al capítulo 28 veremos cómo llega a Roma. Les voy a decir más o menos en qué punto del transcurso estamos ahora. Ya llegó a Samaria, el evangelio ya fue predicado a un gentil, aquel eunuco etíope, que sin embargo no pasó a formar parte de la iglesia porque regresó a su ciudad, regresó a su nación. Y hasta este punto también el evangelio, hermanos, ya fue predicado a Cornelio y su familia, estos otros gentiles de origen romano, que ahora sí la iglesia estaba en esta disyuntiva entre qué va a pasar con estos hermanos, qué vamos a hacer con ellos, ¿serán aceptados como miembros de la iglesia o qué es lo que vamos a hacer? Porque estos, a diferencia de los samaritanos, que los samaritanos eran una mezcla
de israelitas y gentiles, y a diferencia del eunuco que dijimos que era un prosélito, es decir, que estaba circuncidado y por eso practicaba el judaísmo, la ética del judaísmo, Cornelio dijimos que no era un prosélito, sino que era un temeroso, alguien que trataba de apegarse a la ética judía, pero que sin embargo no había pasado por ese proceso de conversión judía en donde al prosélito se le circuncidaba y se le hacía también una especie de bautismo. ¿Ok? Pero el día de hoy, hermano, en este transcurso que llevamos del Evangelio, vamos a dar un paso más en este camino. Y es que vamos a ver, hermanos, el nacimiento formal y oficial de la primera iglesia cristiana gentil. Ya vamos a ver entonces ahora una iglesia local, una iglesia donde se comienza a organizar tal y como era el modelo de la iglesia, de las iglesias de Judea, de la iglesia de Jerusalén principalmente, para ser ya formalmente una iglesia, hermanos, establecida. Este sermón, hermanos, tiene dos partes. Son 30 versos, pero tiene dos partes. No estoy diciendo que son los puntos, ahorita le voy a explicar qué puntos vamos a ver, pero tiene dos partes porque en la primera parte, en los primeros 18 versículos, lo que hace el autor es remontarse al capítulo 10, que fue la conversión de Cornelio, Pedro y Cornelio, y contarnos otra vez en los primeros 18 versículos todo lo que pasó en el capítulo 10. En la segunda parte, hermanos, del sermón, el autor se remonta al capítulo 8 y nos dice qué fue lo que pasó después de la persecución que se desató contra los cristianos en el capítulo 8. Entonces quiero que tenga en cuenta esas dos partes principales. Sin embargo, lo vamos a analizar bajo los siguientes 4 puntos. Punto número 1. Pedro es confrontado por la iglesia en Jerusalén. Eso lo vamos a ver en Hechos 11 del verso 1 al 10. Punto 2. Pedro relata su encuentro con Cornelio. Eso lo vamos a ver en Hechos 11 del 11 al 18. Punto 3. Vamos a ver cuándo se nos llamó cristianos por primera vez a los seguidores de Cristo. Hechos 11, 19 al 27. Y por último, hermanos, en el punto 4, vamos a ver la unidad que había entre esta iglesia gentil, que estaba recién establecida, y las iglesias de Judea. Hechos 11, 28 al 30. Veamos el punto número 1, hermanos. Pedro es confrontado por la iglesia en Jerusalén. Sígame allí en Hechos 11, verso 1 hasta el 10. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Bueno, lo primero que vemos, hermanos, aquí es que esta noticia de lo que había pasado en la casa de Cornelio, en la oportunidad en que Pedro fue para allá guiado por el Señor, y cómo estas familias, hermanos, se habían convertido, habían recibido la palabra de Dios, pues esta noticia, hermanos, ya había llegado hasta Judea. Y sabe un dato curioso, llegó antes que Pedro a Judea. Las noticias vuelan, dicen por ahí. Y eso que no había Facebook, ni hackers. Hermano,
Entendemos el contexto porque estudiamos perfectamente el capítulo 10 y recordamos que una vez que la familia de Cornelio se convierte, ¿qué le dijeron a Pedro? Quédate con nosotros, le rogaron que se quedara con ellos. En ese tiempo que Pedro se quedó, hermano, con Cornelio y su familia, seguramente alguna de las personas que habían ido con Pedro, porque 6 hermanos lo habían acompañado a la casa de Cornelio, habían llevado esta noticia hasta Judea. Y por eso es que ahora, cuando se enteran de esto en Judea, le preguntan a Pedro los apóstoles y los hermanos de Judea sobre este asunto. Fíjese el reclamo que le hacen los hermanos. ¿Por qué? Es una pregunta. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Bueno, todo parece indicar, hermanos, el humor del texto nos indica que la noticia de que los gentiles en casa de Cornelio se habían convertido no les cayó muy bien a los hermanos, porque ese es el humor del texto. Le están diciendo a Pedro, no cuántas almas se convirtieron, no le están preguntando eso. Ni oye Pedro, qué bendición, supimos que se convirtieron. No, ellos van al asunto controversial de por qué has entrado a casa de incircuncisos y has comido con ellos. El texto refleja reproche, refleja queja contra Pedro por lo que él había hecho. Esta gente, hermano, que le está reclamando a Pedro, aquí el pasaje les llama hermanos de la circuncisión o personas de la circuncisión. Todo parece indicar que dentro de la iglesia cristiana, hermano, primitiva, había grupos de personas que consideraban que antes de ser cristiano se tenía que primero abrazar el judaísmo. Se tenía que pasar por un ritual de circuncisión, convertirse en un prosélito, abrazar el judaísmo y después de eso entonces abrazar el cristianismo, como que el camino a Cristo fuera el judaísmo, cuando en realidad sabemos que el camino a Cristo es el Padre, porque nadie viene al Hijo, si el Padre no le trajere. Y luego una vez que llegas a Cristo, Cristo es el camino al Padre. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta, hermanos, que en este punto de la historia de la iglesia primitiva, todos los cristianos, la mayoría, mejor dicho, de los cristianos eran judíos. Algunos por ahí gentiles, como Lucas, como Bernabé, del que hablaremos un poco más adelante. Pero todos, por lo general, la mayoría, en términos generales, eran cristianos que practicaban el judaísmo y que por tanto todavía estaban muy arraigados a las costumbres judías, todavía iban al templo, todavía algunos tenían muchísimos prejuicios contra los gentiles, se sentían atraídos por los sacrificios, por los rituales, por los días, por las fiestas. Y eso fue un proceso que fueron comprendiendo que en Cristo estaban completos. Eso fue lo que aprendimos en la exposición de Hebreos verso a verso, cómo la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, soberanamente Dios lo orquestó precisamente para terminar con ese apego que los cristianos tenían todavía por el templo, por el sumo sacerdote. ¿Qué vamos a hacer? Ya viene el día de la expiación y ahora ¿qué hacemos? Estamos en Cristo, hay que sacrificar o no, pero si ya Cristo es nuestro Cordero Pascual. Y todo hermano, eso fue un proceso. Hasta aquí, los judíos convertidos no tienen ningún problema en aceptar que Cristo es su Mesías, pero sí tienen muchos problemas en aceptar que es al mismo tiempo el Mesías de los gentiles. Pedro y todos los demás dicen, hasta aquí estamos tranquilos. De hecho, Pedro ya estuvo en la experiencia de Cornelio, pero los que lo están confrontando dicen, yo no tengo problema, sí, ya entendimos, él es el Mesías de nosotros, pero es al mismo tiempo también el Mesías de los gentiles incircuncisos. Y ese era el conflicto, hermanos, que se estaba ahí generando. Entonces vea lo que hizo Pedro. Dice, entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido. Por eso les dije que es una repetición, los primeros 18 versículos de Hechos 11, es una repetición de todo el capítulo de Hechos 10. Porque lo que hace aquí, hermano, es darnos a entender a nosotros lo importante de este tema, de la inclusión de los gentiles en la iglesia. En la antigüedad, hermano, los escritores no se podían dar el lujo de estarse repitiendo a la ligera, porque los sistemas de escritura y el papiro que se usaba no era como hoy, que yo me tomaría quizás 2, 3 párrafos volver a repetirme. No, en aquel entonces todo eso era caro, no era de fácil acceso,
Así que para repetirse, los autores tenían que escoger muy bien algo que fuera digno de repetir. Y aquí lo que nos está diciendo Lucas, que es el autor humano, pero el Espíritu Santo, que es el que inspiró a Lucas, nos está diciendo, este tema tenemos que aclararlo bien, porque todo parece que allá en el capítulo 10 no quedó claro. Y vamos entonces a entrar en el capítulo 11 y a repetir en los primeros 18 versículos esta historia. Así que Lucas tenía que seleccionar muy bien lo que tenía que escribir y Lucas dijo, este tema es digno de que yo lo cuente 2 veces. Es digno de que yo gaste toda la tinta que sea necesaria y todo el papiro que sea necesario para que esto quede claro. Se cree, hermanos, que el rollo de papiro para el libro de Hechos pudiera llegar a tener hasta 10 metros, porque era un rollo. Entonces, es un tema muy importante y aquí estamos hablando entonces de la repetición, de la importancia de la repetición. Y aquí ya viene obviamente lo que ya vimos en el capítulo 10, donde Pablo relata cómo estando en Jope, usted sabe, en casa de Simón el Curtidor, lo vimos y analizamos detalladamente en el capítulo 10, subió a orar al mediodía, a la azotea, tuvo un éxtasis y en esa visión vio este lienzo de todo tipo de animal que descendió del cielo y teniendo gran hambre, el Señor le dijo, teniendo gran hambre Pedro, el Señor dijo, levántate Pedro, mata y come. Y dijimos, hermano, que en ese lienzo tenía que haber por lógica animales prohibidos, por Levíticos 11, en donde se hace una diferencia entre animales inmundos, animales limpios, porque Pedro dice, no señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Entonces él vio animales como reptiles y otros cuadrúpedos que no eran rumiantes y que no tenían la pezuña hendida que él no podía comer. ¿Y cuál es la interpretación de este pasaje? Bueno, la interpretación de esa experiencia que tuvo Pedro es que los gentiles tenían que ser bienvenidos dentro de la iglesia cristiana. Y que dándole una segunda aplicación también más adelante ya en Cristo, todo este tema de dietas y rituales y tabú sobre comida fueron quitados. Esa es una segunda aplicación también válida porque en Cristo se hacen limpios los alimentos. Cuando di el capítulo 10 la vez pasada, hace 2 semanas, una hermana se me acercó y me dijo, pastor, precisamente anoche estaba yo en una disyuntiva entre si puedo comer cierta comida de mi país que consiste me estuvo explicando, ¿no? Le dije, bueno, hermana, ahí está su respuesta. Y yo entiendo que por cuestiones de conciencia, por cuestiones de costumbre, de repente no comemos X o Y alimento, pero no por cuestiones espirituales, ¿verdad, hermanos? Y de hecho cuidemos nuestra alimentación porque, créame, uno llega a los 40 y ya todo hace daño. Así que cuidémonos. Vamos a ver el punto número 2, hermano. Pedro relata su encuentro con Cornelio. Pedro relata su encuentro con Cornelio. Hechos 11 del 11 al 18. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo 6 hermanos. Yo imagino que uno de estos fueron los que llevó la noticia a Judea. Y entramos en casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo, envía a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, arrepentimiento para vida. Admirados, ahí vemos el signo de exclamación. Porque le digo, esto fue un proceso, por eso cuando el Espíritu Santo cayó en Hechos 10 sobre la familia de Cornelio, ¿qué dijo Pedro? Ahora entiendo. Dijimos que fue como una venda, le fue quitada, como si una venda le hubiera sido quitada de los ojos a Pedro. Y aquí está el signo de exclamación, dice que oídas estas cosas se callan y entienden entonces y glorifican a Dios. Pedro les comienza a contar cómo estuvo el asunto, que cómo se dieron las cosas para que él llegara hasta la casa de Cornelio. Él dice que llegaron 3 hombres, sabemos que habían sido 2 siervos muy amados de Cornelio y un soldado muy devoto que seguramente estaba al servicio de este centurión,
que fueron enviados por por Cornelio, y cuenta todo entonces el apóstol Pedro aquí con lujo de detalle. Es Lucas el que está escribiendo, pero es Pedro el que está contando, pero es el Espíritu Santo el que lo inspiró. ¿Ok? Y aquí, hermano, Pedro quiere dejar en claro algo. Pedro dice, tenemos que aclarar esto. Les voy a contar cómo sucedieron las cosas porque no vaya a ser que ustedes estén entendiendo que el cristianismo es una secta más del judaísmo. No, el cristianismo no es una secta más del judaísmo, como habían muchas en esos días. El cristianismo es el camino, que fue uno de los nombres por los cuales se refirió al cristianismo en el libro de los Hechos. El cristianismo es el camino a Dios. Eso es lo que está asegurándose aquí el apóstol Pedro, de que no es una secta más. Les dice, cuando llegué a Cesarea y comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros. Ve, hermano, que Pedro no contesta su pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué hacías metido en casa de gentiles y comiendo con gentiles? El tema aquí de la preocupación de los hermanos en Judea es el tema de las dietas y las costumbres. Ven a Pedro como que ha violado este sistema de dietas y costumbres de su pueblo. La defensa de Pedro no tiene nada que ver con ese tema. Pedro les dice, no, ustedes ni saben, ese ni es el asunto importante. Eso es algo secundario. Aquí el asunto importante es que yo les fui a predicar el evangelio y esta gente se convirtió. ¿Y cómo sabes que se convirtió? Se convirtieron porque de la misma manera que el Espíritu Santo cayó sobre nosotros al principio, de la misma manera cayó también sobre ellos. Y Dios no hizo acepción de personas. ¿Y quién soy yo entonces para estorbar lo que Dios quiso hacer con ellos? ¿Y qué pasó? Y entonces callaron. Empezaron confrontativos, ¿verdad? Su argumento era confrontativo, pero callaron. Usted sabe que cuando uno empieza confrontativo, a uno no es tan fácil que lo callen. Especialmente si uno es orgulloso. Uno dice, ya empecé confrontativo y ni modo que ahora me calle, baje las manos y diga, no, sí, ya me ganaste el argumento. Es más, gloria a Dios por lo que hiciste. No. O sea, para que ellos se hayan quedado callados es porque definitivamente el testimonio de Pedro y de estos otros 6 hermanos era un testimonio válido. Se dice que en la ley romana 7 testigos eran suficientes para sellar un acontecimiento. Y está Pedro y en el verso 12 otros 6 hermanos que han sido testigos de cómo el Espíritu Santo se había derramado sobre estas personas, aunque no fueran necesariamente judíos circuncidados. Callaron, glorificaron, dice, a Dios. Los vemos pasar de una actitud negativa inmediatamente después de la explicación a una actitud positiva en cuestión de minutos. ¿Por qué? Porque no podían ponerse a pelear con Dios. Sí estaban en una actitud hostil contra Pedro, por lo que Pedro había hecho, pero cuando Pedro les dijo lo que Dios había hecho, ellos sabían que no podían ponerse a pelear con Dios. Y glorificaron, dice entonces, a Dios. Comenzaron a decir, gloria a Dios por haber extendido entonces la salvación a estas otras personas. Se gozaron de la conversión, hermanos, de estos gentiles. A partir de aquí, ya se entendía en Judea que el evangelio entonces era para todos y que se debía de predicar el evangelio a todos. Aquí se consumó por fin ya ese entendimiento. Tenemos que predicar a todas las personas sin distinción. Sin distinción de raza, sin distinción de background social, de background religioso. Tenemos que predicar el evangelio a todas las personas. Sin embargo, como esta noticia todavía no se sabe en ciertos lugares donde el cristianismo se ha regado ya, vamos a ver un episodio en donde todavía gente que no sabía esto que había pasado se dedicaba a predicarle solo a judíos. Y luego vamos a ver cómo otros dijeron, no, hay que predicarle a todos, inclusive a los griegos, y así es como nace entonces la primera iglesia de la que vamos a estar hablando ya a continuación. ¿Ok? Punto 3. Cuando se nos llamó cristianos por primera vez. Cuando se nos llamó cristianos por primera vez. Leemos Hechos 11, 19 al 26. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Estos son los que les mencioné. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos,
y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó vio la gracia de Dios y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Un pasaje lleno de un montón de cosas que, si nos ponemos a analizarlas punto por punto, hermano, bastantes características hermosas de esta primera iglesia gentil que vamos a ver ahora. Dijimos que los primeros 18 versos anteriores nos remontaban ¿a qué? Al capítulo 10. Pero estos versos que siguen aquí, del 19 al 30, que son los que vamos a analizar, nos remontan al capítulo 8. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Si usted va a Hechos 8:1, ahí usted va a ver esta persecución. Y lo que el autor está haciendo es retomar entonces qué pasó después de esa persecución. Muchos cristianos fueron esparcidos por todos lados después de que mataron a Esteban. Dice que excepto los discípulos y unos piadosos que se quedaron y llevaron a enterrar a Esteban, mucha gente salió de Jerusalén buscando refugio en algunas otras ciudades. En este pasaje que veremos aquí, hermanos, es donde vemos cómo nació entonces oficialmente la primera iglesia gentil. Esta primera iglesia gentil, hermanos, fue el producto de Hechos 1:8. ¿Qué dice Hechos 1:8? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor los envió a predicar. Pero también esta iglesia, hermano, es el producto, escuche, no solo del mandato, sino también de la persecución de Hechos 8:1. Alguien dijo muy sabiamente: si no quieres que te suceda la persecución de Hechos 8:1, obedece lo que se te mandó a hacer en Hechos 1:8. Porque eso fue lo que le había pasado a estos hermanos. En lugar de salir y a llevar el evangelio, como les fue mandado en Hechos 1:8, se acomodaron, dicen algunos eruditos. Se quedaron en Jerusalén, no estaban saliendo. Y entonces matan a Esteban. Creo que Esteban fue víctima de la desobediencia de estos hermanos. Se desata la persecución y entonces ahora sí dicen: no obedecimos Hechos 1:8, ahora nos va a tocar a fuerza en Hechos 8:1 salir corriendo y llevar el evangelio por otros lugares. No sé si entendió ahí el juego de palabras entre Hechos 1:8 y Hechos 8:1, pero me parece un comentario muy acertado de todas las personas y escritores que han encontrado esta perla aquí, ¿no? De poder entender esa situación que se dio ahí. Dice, hermano, sin embargo, que había un grupo que iban y que salieron de Jerusalén, pero que iban hablando el evangelio solo a ¿quiénes? Solo a los judíos. ¿Por qué? Porque todavía no sabía este grupo lo que había pasado en la casa de Cornelio y la explicación que Pedro le ha dado a las iglesias en Judea de lo que pasó en Cornelio y de cómo estos hermanos ya estaban glorificando a Dios por la conversión de Cornelio. Pero los dispersados, como no había teléfono, no había otra forma de comunicarse, todavía seguían con ese entendimiento. No, el evangelio, como decía yo hace un rato, es para nosotros los judíos. Es para nosotros, no para los gentiles. ¿Cómo va a querer tener Dios trato con los gentiles? A través de el Mesías prometido a Israel. Esa era la postura que ellos estaban. Sin embargo, dice en la parte que sigue, hermanos, otros que eran de Chipre, y aquí nos dice la explicación por qué esta gente sí le predicaba a los griegos. Porque dice que esta gente era de Chipre y eran de Cirene. Es decir, no eran nativos de Israel. Entonces, al ser estos judíos griegos convertidos al cristianismo, ellos no tenían ningún problema con predicarle a sus mismos paisanos, a sus mismos conciudadanos, ¿no? Judíos griegos. Y les hablaron entonces, dice el evangelio, a las personas que estaban en Antioquía. Hermanos, históricamente los eruditos han dicho, hermanos, que Antioquía era una de las 3 ciudades más importantes del mundo antiguo. Al parecer, solo sobre Antioquía estaba como primer lugar Roma y en segundo lugar Alejandría. Pero que después de esas ciudades, Antioquía figuraba entre las ciudades más cosmopolitas,
ciudades donde había comercio, donde había tráfico de personas en el sentido de que era cruce y paso de personas, etcétera. Y toda ciudad que tiene esas características se vuelve ¿qué? Inmoral. Toda una ciudad donde constantemente hay comercio, donde constantemente hay transacciones de dinero y flujo de personas que vienen de aquí, de allá, que no están necesariamente, que no viven de allí, sino que están de paso, pues genera delincuencia, genera una vida inmoral. Y ahí fue donde nació entonces la primera iglesia gentil. Hagan diferencia entre la primera iglesia de Europa, hermanos, que fue la de Filipo, ¿ok? La primera iglesia en Europa, la de Filipo. Esta es la primera iglesia gentil. ¿Qué había en Antioquía? Bueno, según los comentaristas bíblicos, había adoración pagana, había inmoralidad sexual al estilo de los corintios. Los corintios, hasta eso se volvió un nombre despectivo. Un corintio era un inmoral, era una persona que cometía pecados sexuales. Y en Antioquía también. Había también, hermano, prostitución ritual a la diosa Dafne, ¿okay? Igual que había habido también en Corintio prostitución ritual, ¿no? por Diana, por Artemisa o el nombre que se le diera a esta diosa. También, hermano, aquí había por una diosa que se llamaba Dafne y otras diosas por ahí griegas que también la gente entendía que por medio de esta prostitución ritual se unían a Dios, porque entendían que estas sacerdotisas que trabajaban para estas diosas tenían comunión con Dios y que por medio de la fornicación entonces se hacían como un cuerpo con la deidad, que fue lo que Pablo le prohibió a los corintios. Les dijo, no, el cuerpo no es para la fornicación. El que une su cuerpo, sus miembros de su cuerpo con una ramera, se hace uno con esa ramera. Y lo prohibieron. Entonces el ambiente no era muy alentador, el ambiente era un tanto desolador para plantar una iglesia en una ciudad así. Cualquiera otro hubiera dicho, no, aquí no es un buen lugar para plantar una iglesia. Aquí lo que vamos a encontrar es resistencia, persecución, rechazo, odio, porque esta gente está inmersa en la idolatría y en el pecado y en la inmoralidad sexual. Pero los hermanos del siglo I no tienen ningún problema. Dicen, esta es la mejor tierra para plantar la semilla del evangelio, porque aquí hay mucha necesidad. Dice, hermanos, que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. En Hechos encontramos, hermano, una regla por lo general. Se le predicaba a judíos nativos, rechazaban el evangelio. Se le predicaba a gentiles o a judíos griegos y aceptaban el evangelio. Era como un patrón muy recurrente en el libro de los Hechos. Y es lo que vemos aquí. Lo que vemos aquí es, hermano, que los judíos de habla griega que se les predicó se convirtieron, dice, gran número creyó en el Señor. Y usa un antropomorfismo aquí Lucas que dice la mano del Señor estaba con ellos. Estos términos que se llaman antropomorfismos es para hablar humanamente de Dios como si Dios fuera un hombre, ¿no? Que tiene un cuerpo físico como nosotros. Y ese lenguaje se usa para que nosotros lo entendamos, porque Dios es espíritu. La mano del Señor no quiere decir que el Señor tiene una mano, sino que el Señor obra, que el Señor tiene poder, que el Señor puede hacer lo que Él quiera. Eso es lo que representa ahí la mano del Señor. Y quiere decir entonces, hermano, que por muy difícil que las conversiones fueran ahí, porque la situación se veía muy difícil, ¿quién era el que los convirtió? El Señor. Es decir, los predicadores, para ellos humanamente sí era una tierra difícil, no muy prometedora por todas las inclinaciones al pecado que había en ese lugar, pero es la mano del Señor, hermanos, el que convierte las almas cuando nosotros les compartimos el evangelio. Nosotros solamente somos los vasos, de barro, por cierto, no se vaya usted a crear una copa de oro, no, vasos de barro, en los cuales el Señor se digna mirar desde el cielo, se acuerda que somos polvo y por su misericordia deposita su gloria. Entre más el Señor nos use, más humildes deberíamos nosotros de ser. Ese es el principio correcto cuando alguien es de verdad un siervo de Dios. Pero cuando alguien es un falso siervo de Dios, lo usa el Señor y hombre, se exalta y se cree, dice, no, yo ya no estoy al nivel de los demás hermanos, ellos no son de mi categoría, yo soy un tremendo reverendo. Y eso no es así. Mire, ¿qué pasó? Lea conmigo ahí. Llegó la noticia a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Llegó la noticia una vez más. Si usted lee, hermanos, cuando el evangelio se predicó en Samaria, también llegó la noticia que el evangelio se había predicado en Samaria. ¿Se acuerdan quién predicó el evangelio en Samaria? Felipe el evangelista predicó el evangelio en Samaria. Y también se supo en Jerusalén. Y mandaron, dice, a Pedro y a Juan a ver qué estaba pasando. Y lo que pasó en la casa de Cornelio también se supo en Jerusalén.
Y ahora lo que está pasando en Antioquía y que gente se convierte en Antioquía también se sabe en Jerusalén. Tal parece que Jerusalén es como las oficinas centrales del cristianismo. Y desde allá se tiene que decidir qué es lo que está pasando con las iglesias, hermano, que están naciendo en otros lugares. Entonces tomaron la decisión de enviar a Bernabé hasta Antioquía. Bernabé era el hombre ideal para esta misión, por muchas cosas. En primer lugar, en el capítulo 4, Bernabé aparece como un hombre generoso, un hombre lleno del Espíritu Santo que estaba dispuesto a vender una propiedad y agarrar el dinero y dárselo a la iglesia para las necesidades de los pobres. En el capítulo 9 aparece Bernabé como aquel intercesor que está ayudando a Pablo a ser aceptado en la iglesia, porque Pablo está recién convertido y la primera reacción de la iglesia es tenerle miedo, rechazarlo y decir, este es un espía, este es un lobo vestido de oveja que más bien quiere entrar para ver quiénes somos y destruirnos como acostumbra hacer. Pero además, Bernabé es de Chipre. ¿Usted se acuerda? Hechos 4, Bernabé es de Chipre. ¿Y quiénes han plantado esta iglesia? Personas de Chipre y personas, hermano, de Fenicia. Entonces él entendía muy bien el contexto cultural de lo que estaba pasando allá. Él decía, si mismos paisanos míos plantaron esta iglesia, yo como chiprita entonces puedo entenderlos a ellos. Y lo manda entonces la iglesia, hermano, mandan estratégicamente a Bernabé. ¿Qué pasó? Cuando Bernabé llegó allá, dice que vio, hermanos, la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor. ¿Ok? Era entonces innegable que la conversión era genuina, porque Bernabé llegó, lo mandaron a checar. ¿Qué pasó? Ve a ver qué pasó allá. Supuestamente se evangelizó y gente se convirtió. Inmediatamente cuando Bernabé llega, ve la gracia de Dios. Dice, esto es obra de Dios. Esto no es falso, esto es verdadero. Una iglesia está naciendo en este lugar, muchas personas se han convertido. Y entonces dice, hermano, que cuando Bernabé hizo eso, de exhortarles a permanecer fieles al Señor, es decir, hermanos, ¿ustedes ya están recién convertidos? Sí, estamos recién convertidos, que vamos a permanecer fieles al Señor. La conversión no es una experiencia mística de hoy soy y mañana no soy. Esto es de permanecer fieles al Señor. Esa es la marca de un cristiano. Mucha gente dice, ¿cómo sé si alguien de verdad es cristiano? Bueno, míralo a través de los años y mira los frutos que va dando a través de los años. Es algo que nosotros podemos realmente decir, sí, sello con mi sangre que si es cristiano. No, porque en realidad el corazón solamente lo conoce Dios, pero nosotros sí podemos ver los frutos de una conversión. Cómo a través de los años esta persona ha ido creciendo en la gracia, en la sabiduría, en el entendimiento, en el buen testimonio, en los buenos frutos. ¿Es perfecto? No, pero ha permanecido en el Señor y a través de los años esas imperfecciones han sido trabajadas y cada vez esta persona va alcanzando la estatura de Cristo. Porque tenemos que avanzar, ¿o no? O vamos a estar toda la vida como niños, como le dijo Pablo a los Corintios. Ustedes son niños. ¿No? Tenemos que avanzar. Porque debiendo de ser muchos de vosotros ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudamentos de las doctrinas de Cristo. Les dijo a aquellos que no habían crecido. ¿Y qué pasa? Después de esta exhortación, escuche, la exhortación a los cristianos trajo más almas. Qué hermoso, hermano. No es que después de exhortarlos se fueron al mundo. Ya nos regañó Bernabé, vámonos. No, dice que después de esto una gran multitud se agregó al Señor. Ya había venido una ola de conversiones originalmente. Vino Bernabé, dio testimonio apostólico de que esto era obra de Dios. Y tras eso, más almas vinieron. Una segunda ola de conversiones vino a la iglesia, hermanos, en Antioquía. Bernabé dice entonces, cuando vio esta gran multitud, ¿qué hizo? Fue a Tarso a buscar a Saulo. Cuando nosotros leemos aquí, hermano, uno puede llegar de 2 a 3 minutos de un pasaje a otro. Pero los eruditos dicen que han pasado 8 o 9 años desde la última mención de Pablo. ¿Cuántos se acuerdan cuál fue la última mención de Pablo? Hechos 9 al final de los capítulos. ¿Qué fue? Pablo lo querían matar y los hermanos para protegerlo lo mandan a Tarso, su ciudad natal. Esa fue la última vez que hablamos de Pablo. Cuando llegó a Jerusalén, la iglesia lo rechazó primero, luego lo aceptó y luego cuando debatía contra los griegos, que eran posiblemente los mismos que habían matado a Esteban y lo quieren matar también, como han matado a Esteban, los hermanos para proteger a Pablo lo han mandado a Tarso para protegerlo. Y según los expertos en historia, han pasado 8 a 9 años. Pregunta, ¿qué ha estado haciendo Pablo 8 o 9 años? La Biblia no dice aquí. ¿Qué pudo haber estado haciendo? Predicando el evangelio a todos los de su nación. En Tarso, de donde él era, todos sus connacionales. Ni modo que haya estado allá diciendo Pablo, no, pues no voy a hacer nada. Voy a ser cristiano como esos de la familia que no hacen nada. No,
No lo tome personal, hermano. Es un comentario ahí jocoso sin querer, ¿no? Pero pues a muchos les queda. Dice, pues sí, yo no hago nada. Entonces, ni modo, es al mismo tiempo una broma y una verdad. Pero escucha, hermano. Aquí hay algo bien interesante, hermano. Porque el Señor, cuando le llamó a Pablo, ¿para qué le dijo que lo iba a llamar? Le dijo, tú me serás instrumento para llevar el evangelio delante de los gentiles, delante de los reyes, y te mostraré cuánto te es necesario padecer y sufrir por mi nombre. ¿Y qué cree? Pablo ha estado esperando 8 o 9 años para ese llamado. Ese llamado no se ha cumplido todavía. Pablo no anda predicando por las naciones gentiles. Todavía no ha empezado ninguno de sus primeros viajes misioneros. Todavía no se ha parado delante de ningún rey, delante de ningún gobernador, delante de ningún César. ¿Y eso sabe de qué habla, hermano? De la paciencia que debemos tener en cómo Dios nos llama, pero a veces no estamos listos y toma un tiempo de preparación para que el Señor nos envíe. Y mientras tanto otros están creciendo y sirviendo, como Bernabé, que estaba activo en la obra. Pablo estaba por allá en el anonimato, donde Lucas no nos menciona nada de él. Y debemos de tener entonces esa paciencia de estar esperando. Pero llegó su momento, porque el Señor lo había llamado. Y llegó su momento en el momento en que la iglesia de Antioquía creció de tal manera que Bernabé solo como ministro no la podía cuidar. Bernabé dice, yo no puedo cuidar a esta gente, son muchísima gente convertidos acá. Así que Bernabé entonces, hermanos, va a buscar a Pablo, a Saulo, a su ciudad natal, que era Tarso. Él sabía que allá estaba porque allá se le había enviado al apóstol. Y entonces, hermano, lo trae. Estratégicamente fue a traer a Saulo. Saulo era el elemento ideal para esta iglesia que estaban haciendo acá. ¿Y sabe qué? Pablo fue pastor de esta iglesia. Eso lo vemos más adelante. Esta iglesia, Bernabé no fue el pastor, aunque Bernabé fue el que llegó y vio la plantación, etcétera, etcétera, y la gracia de Dios y todo. Él no fue el pastor ahí. El pastor fue Pablo. Pablo fue el primer pastor de esta iglesia, lógicamente antes de que inicie sus viajes misioneros, ¿no? Ya cuando él acaba su pastorado en la iglesia se reúne, el Espíritu Santo dice, apártenme a Bernabé y a Saulo y mándenmelos. Y entonces alguien más se queda de pastor en la iglesia de Antioquía. Pero vea cómo Dios orquestó todo en la vida de Pablo para que llegara el momento en que todas las habilidades que él tenía iban a ser puestas en práctica, pero mientras tenía que esperar. Pablo era el ideal, ¿por qué? Instruido en el judaísmo, experto en la Torah, pero también ciudadano romano, experto en filosofía griega, que podía debatir, que podía hablar y convencer a cualquiera de los gentiles que se quisieran oponer al evangelio, o a los judíos que se quisieran oponer al evangelio en la ciudad de Antioquía, donde se estaba plantando esta iglesia. Además, Pablo era un hombre osado, atrevido, que estaba dispuesto a debatir con quien fuera sobre el tema del evangelio. Aprendimos en un pasaje anterior que dice que con las escrituras los convencía a todos que el Mesías, que Cristo, que Jesús de Nazaret era el Mesías. Cuando Bernabé encuentra a Pablo, hermanos, y lo trae, vea lo que sigue ahí. Se congregaron todo un año con la iglesia. Congregarse es importante. Vea todas las características de esta iglesia, hermano. Al final vamos a hacer un resumen. Se congregaban, se exhortaban unos a otros, se enseñaba la palabra. Era una iglesia misionera que cuando llegó el momento envió sus misioneros. Esta iglesia tenía muchísimas características hermosas, a pesar de ser una iglesia establecida en tierra gentil. Se congregaron todo un año. ¿Sabe qué hicieron todo ese año? Pablo y Bernabé se dedicaron, hermano, hasta el cansancio a enseñar las escrituras. Ellos no vinieron, hermanos, miren, tenemos unos métodos de iglesia y crecimiento, para que esto siga siendo un boom. No trajeron ningún método, ninguna estrategia, ningún programa. Ahí no dice nada de eso. Obviamente las implementaron como necesidad secundaria, pero su deber primario fue ¿qué? Enseñar la palabra, enseñar las escrituras. Dice que se congregaron y se congregaban constantemente enseñando, no a poca gente, a una multitud de gente, hermano, las escrituras. Era una iglesia entonces de la palabra, una iglesia misionera, una iglesia, hermano, que Dios estaba con ellos. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sabe por qué se les llamó cristianos? Se les llamó cristianos porque reflejaban a Cristo. Estas personas tenían un testimonio, hermano, admirable. Eran luz, eran sal. Entonces dijeron, estos se parecen a Cristo. Esto nació como un apodo, obviamente, ya lo sabemos, ¿no? Que significa el grupo de Cristo, los cristianos, el grupo de Cristo. Y nació como un tono de burla, como un apodo. Dice que en Antioquía, hermano, eran buenísimos para poner apodo. Eran muy pone apodo. Eran como los latinos.
Dice que una vez un emperador, el emperador romano Juliano, los visitó y llevaba una barba y le pusieron el barba de chivo. Entonces esta gente eran buenos para poner apodo, hermano. Por cierto, tengamos cuidado, hermanos, con esas cosas y las bromas y los apodos y no tener líneas de respeto entre nosotros porque podemos salir mal. A veces los hermanos de las iglesias somos buenos para poner apodo. No sé cómo me llamarán ustedes, pero hay gente, hermano, que son buenos para eso. Pero, hermano, lo que ha nacido como algo despectivo, como un apodo, los cristianos, hermano, lo convierten como una insignia de respeto y de admiración. No se avergüencen, dice el apóstol Pedro, de sufrir como cristianos, padezcan como buenos cristianos. Entonces, lo que nace como una burla después se vuelve una insignia, un cristiano. Muchos mártires de los primeros siglos dice que cuando estaban muriendo gritaban: estoy siendo asesinado por ser cristiano. No habían cometido ningún delito por el que se les perseguía, sino por ser cristianos. Y con la frente en alto gritaban a los cuatro vientos que eran cristianos. Hoy cualquiera dice yo soy cristiano. No, esta gente cuando decía yo soy cristiano, estaban dispuestos a poner el cuello en un tajo de madera frente a un verdugo que les iba a cortar la cabeza, como sucedió con el apóstol Pablo. No, y todo el mundo dice yo soy cristiano. Dicen, si digo que soy cristiano me dan descuento en un restaurante. No, eso, hermanos, en el siglo I, hermano, este era un tema de vida o muerte. Por eso en Romanos el contexto de que el que diga que Cristo es el Señor y confiese con su corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo, no es ese contexto de una proclamación del diente al labio. El contexto histórico es que estaban dispuestos a decir yo soy cristiano aunque me maten. No voy a adorar al César. Cristo es Dios, no el César. Ese es el contexto de ese pasaje, que mucha gente quiere obligar a la gente, usted repite esta oración, usted ya es salvo. Eso no es así. Porque Romanos dice que el que confiese con su boca, pero es que el contexto ahí es que estaban dispuestos a sellar esa confesión con su vida, con su sangre. Y por último, hermanos, el punto 4, la unidad entre la iglesia gentil y la iglesia en Judea. Leemos los últimos versos, Hechos 11, 27 al 30. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ya la iglesia está establecida. Al principio las iglesias de Jerusalén mandaron a investigar qué estaba pasando. Ahora la iglesia ya está establecida y la iglesia de Jerusalén les da un voto de confianza diciendo, nosotros creemos que son una iglesia de Dios y les mandamos profetas. ¿Usted cree que les hubieran mandado profetas si hubieran sabido que era una iglesia falsa? Un montón de falsos convertidos que todavía no sabían si ir al culto de la diosa Dafne o si adorar a Cristo. No, eran gente de verdad convertida al Señor. Y la iglesia de Jerusalén les extiende este voto de confianza mandándoles entonces profetas. Cabe aclarar, hermanos, que estos profetas del Nuevo Testamento, recuerden que el último profeta del Antiguo Pacto, ¿quién fue? Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Pacto, aunque curiosamente aparece en el Nuevo Testamento, pero es el último profeta del Antiguo Pacto. Estos profetas, hermano, ya no son profetas al estilo del Antiguo Pacto. Estos profetas son hombres que en la mayor parte de los casos su trabajo era predicar las Escrituras y proclamar la verdad de Cristo. Pero como todavía el canon de las Escrituras no estaba cerrado, estos hombres todavía tenían cierta revelación especial de Dios. Y por eso es que precisamente, de una forma precisa, están previendo esta hambre que iba a venir, porque Dios se los había revelado que iba a venir entonces esta hambre. Y la hambre sucedió. Porque no eran falsos profetas, de esos que dicen, no se cumplió porque el meteorito se desvió. En el 2016 un montón de falsos profetas diciendo que el meteorito venía y que íbamos a morir, ¿no? Y yo conozco a muchos cristianos ingenuos que ya tenían lleno su basement de latas. Comida en lata. Declararon una gran hambre, dice, la cual se dio en el tiempo de Claudio. El martes creo que viene una luna de sangre. Ya imagino los posts de los falsos escatólogos. Luna de sangre en día de elección, señal que es fin del mundo.
Porque, hermano, hay gente tan fantasiosa y llena de ideas místicas que, wow, eso no está peligroso. Yo cuando veo algo así digo, espérate. Entonces los hermanos juntaron una ayuda y la enviaron con Pablo y Bernabé a los hermanos de Judea. Cuando las iglesias en Judea tuvieron hambre, hermanos, esta iglesia de Antioquía fue de las primeras en moverse para mandarles entonces ayuda económica. Dice, el pasaje dice literalmente, según lo que tenían, aportaron cada uno para esta necesidad. Vea que no están recogiendo una ofrenda para la iglesia local. Están recogiendo una ofrenda ¿para quién? Para una iglesia hermana, no para la iglesia local. Vea el amor. Hay gente que dice, si los de mi iglesia local no me importan, ¿qué más están importando los de allá de Chambly? No, esta gente, hermano, le importaba las iglesias locales de otro lado porque ellos entendían, aunque habemos muchas iglesias locales, el cuerpo de Cristo es solo uno. Y nuestros hermanos en China, en India, en Rusia, donde sea que estén sufriendo, Corea del Norte, son nuestros hermanos. Hay que ayudar a los misioneros mandando dinero para que el evangelio llegue allá y ayudar a los pobres. Ellos tenían un concepto entonces así, hermano, general de la iglesia. Y aquí sucede algo que Pablo habla en el tema de las ofrendas. ¿Se acuerda cuando Pablo habla en el tema de las ofrendas y dice, si alguien te hace partícipe de bienes espirituales, no es gran cosa que tú le hagas partícipe de tus bienes materiales? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dice, eso no tiene nada de malo. Si alguien te bendice espiritualmente, un maestro de la palabra, el pastor de la iglesia es una bendición, la iglesia es una bendición, alguien te está bendiciendo espiritualmente, no es gran cosa que tú le hagas partícipe de las cosas materiales. Eso es bíblico. No estoy manipulando a nadie, estoy citando la Biblia. Nosotros estamos en contra de la manipulación en los temas del dinero en las iglesias. El día de hoy, hermano, los temas en muchas iglesias fueron cómo hacer plata. Y no, hermano, eso no es correcto. Pero sí es bíblico que estos profetas de Jerusalén, la iglesia en Jerusalén les envía profetas, bendición espiritual, y la iglesia en Antioquía les envía dinero, bendición material. Eso está ahí, claramente. No lo podemos negar y está de acuerdo con el pasaje de Pablo que estaba yo citando antes. Pablo es entonces el pastor de esta iglesia, es quitado cuando es hecho misionero, Hechos 13:1, vamos a llegar ahí a ese pasaje. Y dice la historia, hermanos, que esta iglesia en Antioquía jugó un papel muy importante para la iglesia, para el cristianismo de los primeros siglos. Es muy significativo este pasaje. Le voy a hablar, hermano, de 7 características que tenía esta iglesia. Se las enumero así, rapidito. Primero, era una iglesia que evangelizaba. Fue lo primero que vimos. Predicando, dice, unos de Chipre y Fenicia a los griegos. Segundo, era una iglesia que oraba, Hechos 13:1. Y orando y ayunando pusieron las manos sobre Saulo y Bernabé y los enviaron a las misiones. Era una iglesia que tenía buenos ministros. Pablo y Bernabé eran ministros de esa iglesia. Era una iglesia generosa que mandaba ofrendas. Era una iglesia donde nació por primera vez el nombre cristianos. Le debemos ese nombre a los hermanos de Antioquía, que eran unos gentiles. Era una iglesia que se congregaba fielmente. Y era una iglesia que enseñaba constantemente la palabra de Dios. Oramos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.